Bukele first came into power in 2019, and for nearly 2 years, he's overseen a vast and brutal crackdown on gangs. Human rights groups are dismayed, as are relatives, as more than 65,000 people have been arrested over the past year. Across the country, more than 70,000 people have already been taken into custody, proudly trumpeting the huge decline in the country's murder rate. El 25 de marzo de 2022, 87 personas fueron asesinadas en El Salvador en represalia por la toma gubernamental de 2 rutas de autobús en la capital, las cuales eran extorsionadas por las pandillas para obtener ingresos. Los autores eran miembros de la pandilla MS-13, un grupo criminal despiadado que ha operado en este país y más allá de sus fronteras durante décadas. En medio de su temido dominio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gobierno desmantelaron a esta pandilla y su red nefasta con solo un movimiento. Un movimiento que ha cambiado el curso de la historia de la nación para siempre. Comienzo. En febrero de 1980, el arzobispo de El Salvador, Oscar Romero, recibió una carta abierta al entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, suplicándole que detuviera la ayuda militar al régimen salvadoreño. Romero expresó en esta carta que Estados Unidos estaba proporcionando ayuda precisamente a las personas que estaban tomando el control de El Salvador y oprimiendo a su pueblo. En aquel momento, los españoles controlaban los recursos de El Salvador mientras gobernaban a los salvadoreños con mano de hierro. Romero buscaba la paz para su gente, pero trágicamente pagó con su vida, ya que fue asesinado solo 3 semanas después. Y aunque la paz que el arzobispo Romero deseaba fue finalmente alcanzada por los salvadoreños casi 40 años después, bajo el mandato del presidente Bukele y sus políticas implacables contra la violencia, de las cuales hablaremos más adelante. Esas 4 décadas hasta la rendición estuvieron llenas de sus propias luchas, conflictos y en última instancia, muertes. El 31 de marzo de 1980, 25,000 salvadoreños se reunieron para el funeral del arzobispo Romero, pero durante el servicio, francotiradores proporcionados por el gobierno atacaron a la multitud, matando a 42 personas e hiriendo más de 200. Una masacre total, y aunque algunos hombres involucrados fueron detenidos, estos salvadoreños no tenían idea de que lo peor estaba aún por venir. El 2 de diciembre de 1980, 4 misioneras estadounidenses fueron secuestradas por 5 guardias nacionales salvadoreños. Fueron conducidos a un lugar aislado donde fueron golpeados, violados y asesinados por estos guardias. Sus cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente, lo que provocó indignación tanto por parte de organismos locales como internacionales. El presidente estadounidense Jimmy Carter respondió cortando temporalmente la ayuda a El Salvador, dando espacio para que un grupo de civiles se levantara y formara su propio grupo paramilitar llamado Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, también conocido como la FMLN. Estos tipos combatieron fuego con fuego, respondieron a cada ataque orquestado por los grupos militares salvadoreños. Cuando el FMLN estaba finalmente al borde de recuperar su país, ocurrió un cambio dramático en la elección de un nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. La administración de Reagan se realió con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, aumentando su ayuda financiera a 10 millones, lo cual incluía 5 millones en rifles, munición, granadas y helicópteros. Mientras algunos líderes estaban perplejos por este movimiento, algunos se unieron. El gobierno militar de Chile proporcionó entrenamiento substancial y asesoramiento táctico a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, mientras que la dictadura militar argentina también apoyó a las Fuerzas Armadas salvadoreñas como parte de la Operación Charlie. Ahora presten mucha atención porque lo que voy a decir a continuación une todo lo que hemos hablado hasta ahora. En 1989, los ataques de la FMLN a las Fuerzas Armadas salvadoreñas demostraron que el conflicto estaba en un punto muerto. Ninguna de las partes parecía capaz de obtener una ventaja estratégica. Al mismo tiempo, los eventos mundiales estaban eliminando el apoyo extranjero que había sostenido a ambas partes. El colapso de la Unión Soviética señaló la pérdida de aliados cruciales para la FMLN. Por otro lado, el fin de la Guerra Fría cambió la política de Estados Unidos en la región. Ya no había un interés apremiante por parte de Estados Unidos para apoyar la desagradable contrainsurgencia salvadoreña. Esta realidad, junto con la secuela de innumerables asesinatos, impulsó a Estados Unidos a presionar por un acuerdo de paz. Mientras todo sucedía, aproximadamente 80,000 soldados y civiles en El Salvador habían sido asesinados como resultado de esta guerra. Casi la mitad de la población del país huyó a los Estados Unidos, estableciéndose en California y Los Ángeles. Y aunque la guerra salvadoreña finalmente llegó a su fin, la violencia del país continuó. Muchos de los individuos que se habían trasladado a Los Ángeles durante la guerra se involucraron en la violencia de pandillas. La guerra contra las drogas en Estados Unidos y las políticas anti-inmigrantes se habían popularizado. Esto resultó en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrante de 1996, que llamaba a la deportación de inmigrantes documentados o indocumentados con antecedentes penales a final de sus condenas. El gran impacto de esta historia es el hecho de que estos miembros de pandillas no eran asesinos experimentados ni algún grupo de turbas enojadas. Eran en realidad adolescentes salvadoreños jóvenes,
Verán, durante la guerra, varias familias fueron desplazadas, obligando a cientos y cientos de víctimas a navegar su camino solos a una edad temprana. Algunas otras razones por las cuales estos jóvenes se unieron a estas pandillas fueron debido a su pura sensación de abandono y desamparo por parte de la familia, así como una normalización de la violencia en la sociedad. Así con estas pandillas encontraron un sentido de seguridad, esperanza y pertenencia. Pero todo esto a costa de su libre albedrío, ya que ahora pertenecía a las pandillas, notablemente a las pandillas callejeras 18 y MS-13. Estas dos pandillas son bastante similares, pero su rivalidad cuenta una historia diferente. La pandilla Calle 18, también conocida como Mara 18, es una de las pandillas criminales transnacionales más grandes en Los Ángeles, con 30,000 a 50,000 miembros entre Estados Unidos, México y Centroamérica. También están aliados con la mafia mexicana, otra organización criminal con base en Estados Unidos. Y según el FBI, algunas facciones de la pandilla Calle 18 han desarrollado un alto nivel de sofisticación en la realización de sus tratos. Frecuentemente se identifican por usar ropa con el número 18, así como las prendas que prestaban equipos deportivos como los Duke Blue Devils y los California Clippers, entre otros. En la ciudad de Guatemala, muchos conductores de autobús han sido asesinados por miembros de la pandilla Calle 18 por conducir a través de su territorio. Estos conductores de autobús a menudo fueron víctimas de robos y extorsiones. Un conductor se negó a pagar la pandilla, su hijo fue brutalmente asesinado unos momentos después. Sin embargo, donde termina el nivel de violencia de la pandilla Calle 18, comienza la de MS-13. Aunque puedan ser rivales, MS-13 está significativamente adelante cuando se comparan lado a lado. También conocidos como Mara Salvatrucha 13, los miembros de la pandilla MS-13 son descendientes directos del escuadrón de la FMLN, la cual luchó en la guerra salvadoreña. Típicamente son jóvenes, hombres y adolescentes empobrecidos, a menudo sin hogar, que sobreviven involucrándose en la venta menor de drogas, robo y extorsión de vendedores ambulantes, junto a otros crímenes menores. Desde un punto de vista estadístico, El Salvador tiene la tercera tasa más alta de feminicidios en el mundo. En 2016, una de cada 5,000 mujeres salvadoreñas fue asesinada y solo el 5% de los casos de feminicidio resultaron en condenas. Si hacen las cuentas, estoy seguro de que pueden decir que es una cifra bastante baja. Muchos miembros de la Mara Salvatrucha se cubren en tatuajes, incluyendo la cara. Algunos se tatúan la palabra MS, Salvatrucha, Cuernos del Diablo y el nombre de su clica en todo el cuerpo. Sin embargo, a principios de los 2000, la pandilla estaba alejándose de los tatuajes faciales, lo que facilitaba cometer crímenes sin ser notados. Los miembros de la Mara Salvatrucha, como los de la mayoría de las pandillas modernas americanas, también utilizan un sistema de señas con las manos para fines de identificación y comunicación. Una de las más comunes mostradas es la cabeza del diablo, que forma una M similar al símbolo demostrado por músicos de heavy metal, pero aquí está la parte que podría interesarles. Su nivel de crueldad ha resultado en que algunos miembros sean reclutados por el cártel de Sinaloa para luchar contra los Zetas en la guerra contra las drogas en México. Sus actividades de amplio alcance han atraído la atención del Buró Federal de Investigaciones y de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, quienes han iniciado conjuntamente redadas a gran escala contra miembros de pandillas conocidos y sospechosos. ¿Pero detuvo esto en las pandillas? Bueno, la respuesta es no. En lugar de eso, aumentó su presencia. En 2004, el FBI estableció la Fuerza de Tarea Nacional contra la pandilla MS-13 para mejorar las colaboraciones entre las agencias de aplicación de ley locales y estatales, con el objetivo de desmantelar la MS-13. Su estrategia principal involucraba deportar a los miembros de la pandilla a sus países de origen, en lugar de encarcelarlos en Estados Unidos. Cuando este enfoque demostró ser ineficaz, el FBI inició asociaciones con aplicación de la ley en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, estableciendo sus oficinas en estas regiones para enfrentar la pandilla en su fuente. Esta estrategia obtuvo un éxito significativo, resultando en una serie de arrestos y operaciones de represiones en Estados Unidos y Centroamérica, involucrando a más de 6,000 oficiales de policía en 5 países. En Estados Unidos, 73 sospechosos fueron detenidos, miembros de la pandilla MS-13 fueron puestos bajo custodia. Sin embargo, parecía que cuanto más arrestos realizaban, más violentos se volvían, hasta que llegó un hombre, Nayib Bukele. Campaña. These images released by El Salvador's government shows the transfer of about 2,000 inmates and with their heads shaved to what's been dubbed the country's new mega prison. La estrategia del presidente Bukele para poner fin a la violencia de las pandillas se basó en las estrategias preexistentes de otros presidentes salvadoreños, más notable el presidente Antonio Saca. En junio de 2004, el presidente Saca implementó una política supermano dura que otorgó al ejército salvadoreño el poder de patrullar áreas controladas por pandillas y realizar búsquedas aleatorias de presuntos miembros de pandillas, junto con la capacidad de arrestar individuos basándose únicamente en su apariencia. Como resultado de esta política, alrededor de 4,000 miembros de pandillas fueron arrestados, lo que llevó a la sobrepoblación en las prisiones de El Salvador. Y para 2012 buscaban una tregua. En marzo de 2012, la MS-13 y la pandilla Calle 18 establecieron una tregua en colaboración con el gobierno salvadoreño.
Esta tregua recibió críticas porque parecía como si el gobierno salvadoreño estuviera cediendo soberanía a estas pandillas, pero incluso si ese fuera el caso, tuvo un impacto positivo. Al principios del 2012 hubo un promedio de 16 asesinatos por día en El Salvador, pero a finales de marzo ese número se redujo a menos de 5 por día. Y el 14 de abril del 2012, por primera vez en 3 años, no hubo asesinatos en el país. En total, hubo 411 asesinatos registrados en el mes de enero de 2012. Pero en marzo ese número fue 188, más de una reducción del 50%, mostrando que la tregua fue finalmente efectiva. Pero más temprano que tarde se desmoronó y la violencia plagó las calles nuevamente. Para 2015 había unos 60,000 miembros de pandillas en El Salvador y el 70% de los negocios del país estaban siendo extorsionados, lo que llevó a pérdidas anuales de 4,000 millones, según estimaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador. La tasa de homicidios estaba en su punto más alto, incluso más alto, de lo que había sido durante la Guerra Civil. Entendemos que la violencia se originó en la lucha de los salvadoreños en el siglo XVIII por la propiedad de la tierra. Luego escaló a violencia política, involucrando a partidos de izquierda y derecha, y eventualmente dio lugar a las pandillas MS-13 y Calle 18, quienes estaban en una guerra de jerarquía racial en los Estados Unidos con pandillas afroamericanas. Pero, ¿cómo logró exactamente Bukele detener este ciclo de violencia centenario? Bueno, para entender eso, primero necesitamos saber quién es este hombre, Nayib Bukele, y la violencia que impactó su crecimiento. Nacido el 24 de julio de 1981, Nayib Bukele creció con El Salvador como un privilegiado ajeno. Su padre era un empresario musulmán que ascendía de Palestina, que abrió la primera franquicia de McDonald's en el país, dirigió una compañía textil, ayudó a construir 4 mezquitas y poseía una firma de relaciones públicas. También era polígamo con 6 esposas. Bukele, quien tiene 3 hermanos y 7 medios hermanos, asistió a una escuela privada bilingüe. Sin embargo, su aprendizaje político comenzó después de que abandonó la universidad y estaba administrando un club nocturno en el centro de El Salvador. Tomó el control de la firma de relaciones públicas de su familia, cuyo cliente clave era el FMLN. Y sí, me refiero al mismo grupo que participó en la guerra salvadoreña contra las Fuerzas Armadas del país. La presidencia y la asamblea, sin embargo, estaban controlados por la Alianza Republicana Nacionalista, que fue fundada a principios de los 80 por un miembro de un escuadrón de la muerte de derecha. El partido atendía principalmente a la élite empresarial, pero sus miembros incluían exmilitares y conservadores religiosos. En 2009, una acumulación de escándalos de corrupción hundió a la arena, permitiendo que la FMLN ganara poder, el cual mantuvo durante la próxima década. Dado que había estado en negocio con ellos, Bukele, a través de un par de conexiones, lanzó una oferta autofinanciada para convertirse en alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio de El Salvador. Ganó la elección y debido al gran impacto que creó, el FMLN lo alentó a postularse para alcalde en El Salvador, lo cual hizo. Para ese momento, el FMLN estaba tratando de manchar su futuro político con su pasado turbio, en cuyo punto Bukele se vio obligado a cortarlos y comenzar un nuevo partido, el partido que lo llevó a convertirse en presidente. El 1 de julio de 2019, Nayib Bukele fue elegido como el presidente número 43 de El Salvador. Se convirtió en el jefe de Estado más joven de América Latina y encarnó un nuevo comienzo nacional. Su primer paso para erradicar estas pandillas fue negociar un tratado de paz, según lo informado por un periódico local en el país llamado El Faro. Menos de una semana después de que se publicara la historia, Bukele anunció que el gobierno investigaría a El Faro por lavado de dinero. Sí suena raro, ¿no? Pero desde entonces ha atacado al periódico sin descanso, a veces nombrando a periodistas por su nombre. Algunos de ellos han sido forzados al exilio. Muchos otros han adoptado la práctica de salir del país después de publicar una historia y esperar para regresar que las amenazas hayan disminuido. El periódico tiene un gran seguimiento internacional, pero dentro de El Salvador, la campaña de Bukele contra él ha tenido éxito. Muchas personas han llegado a ver a El Faro como partidista y poco fiable. Además, la Asamblea Nacional Salvadoreña aprobó una ley cuestionable para bloquear los medios de comunicación de informar sobre la situación de las pandillas. Los periodistas podrían enfrentarse hasta 10 años de prisión si reproducen o transmiten información que pudiera haber provenido de fuentes de pandillas o que de otra manera pudiera causar pánico en el público. ¿Por qué Bukele hizo estas leyes? ¿Preguntas? Todo se reduce a los planes más grandes que tenía para detener la violencia de las pandillas. En marzo de 2022, miembros de la MS-13 asesinaron a 87 personas en 3 días. Sabemos que el país tiene una historia de violencia, pero esto fue inusual en su crueldad. Personas sin vínculos con el crimen fueron objetivo. Un vendedero de frutas, un instructor de surf, un ama de casa, un zapatero, cualquiera. Estos pandilleros iban tras todos, pero su mensaje estaba dirigido a una persona, Nayib Bukele,
quien había prometido reducir radicalmente el crimen y cambiar la imagen de El Salvador en el extranjero. Estos miembros de la pandilla dejaron cadáveres y restos humanos en la carretera que conduce a Surf City, una propiedad frente a la playa a la costa del Pacífico que Bukele había remodado y renombrado para atraer turistas internacionales. Las historias de esta masacre sangrienta acapararon titulares en todo el mundo y sacaron a relucir el lado oscuro de Bukele. Inició su infame represión declarando estado de emergencia en su país. Luego implementó nuevas políticas que permiten la mezcla de poblaciones de pandillas rivales en prisión, una práctica que nunca se había implementado en un intento por reducir la violencia carcelaria. Las autoridades organizaron a cientos de prisioneros sin camisa, en ropa interior, apretujados en filas y tomaron fotografías de ellos para enviar una advertencia a otros miembros de pandillas afuera. Bukele también utilizó medidas legales extremas, cubiertas bajo la fachada de la democracia, al promulgar nuevas políticas que privaban a los salvadoreños de derechos constitucionales básicos, como el derecho a la defensa legal y la libertad de movimiento, mientras simultáneamente relajaba las reglas sobre la realización de arrestos y autorizaba al Estado a interceptar comunicaciones civiles. Includes that arrests can be made without a warrant and detainees no longer have a right to a lawyer. Private communications of all citizens can also be accessed by the government. Bajo estas leyes, las fuerzas de seguridad han lanzado un asalto rápido y agresivo contra las pandillas, deteniendo a miembros de pandillas y asociados sospechosos sin órdenes de arresto o evidencia sólida, acelerando significativamente el proceso en comparación con otros presidentes. Para poner en contexto cuán efectiva fue esta represión, El Salvador registró 30,000 arrestos en los primeros meses. Eso suma el hecho de que el estado de emergencia ha suspendido los derechos constitucionales a la defensa legal, permitiendo a las autoridades detener a individuos indefinidamente bajo cargos vagos sin la necesidad de una orden de arresto o evidencia de respaldo. Los detenidos también se les niega el derecho a una audiencia judicial dentro de las 72 horas posteriores al arresto, y abogados y organizaciones de la sociedad civil informan que no pueden comunicarse con los detenidos. Los arrestos ahora se basan a menudo en inteligencia no verificada, rumores e información obtenida de lugares inusuales como perfiles de redes sociales. Además, la administración Bukele ha promulgado nuevas leyes destinadas a mantener a los miembros de pandillas encarcelados por periodos más largos. Las sentencias de cárcel han aumentado por afiliación a pandillas y la opción de arresto domiciliario para individuos asociados con estas pandillas ya no es una opción. La iniciativa puede ser impresionante, pero ¿qué tan efectiva fue esta ofensiva? Según múltiples fuentes en línea, áreas y barrios en El Salvador que estuvieron plagados por estas pandillas durante siglos ahora están libres de sus fortalezas. Pocos residentes reportaron haber visto reos en sus barrios, mientras que algunos mencionaron el regreso de miembros activos de pandillas que fueron liberados de la cárcel. Tenían mucho menos poder que antes del estado de emergencia. También antes del estado de emergencia, miembros de las pandillas extorsionaban a personas que trabajaban para negocios pequeños y medianos, incluyendo vendedores ambulantes, dueños de tiendas, autobuses y taxistas en comunidades bajo su control. Pero ahora todo es cosa del pasado. Un propietario de una compañía de autobuses que anteriormente pagaba alrededor de $6,000 en cuotas de extorsión mensuales a las dos principales facciones de las pandillas, dijo que dejó de pagar inmediatamente después de que comenzó la ofensiva. La policía salvadoreña también informó una reducción del 54% en las quejas por extorsión entre el inicio del 2022 y el septiembre de 2022. Pero irónicamente, este método, aunque profundamente preocupante, ha demostrado ser la ofensiva más efectiva en la historia de El Salvador. La única pregunta que queda por responder ahora es: ¿puede este tipo de ofensiva al estilo Bukele ser implementada por otros países alrededor del mundo? El cambio lo es todo. En febrero de 2023, Nayib Bukele ordenó el traslado de 2,000 personas acusadas de ser miembros de pandillas a una recién inaugurada megaprisión del país. Esta megaprisión tiene la capacidad de albergar a un asombroso número de 400,000 reclusos. El complejo estaba ubicado a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador, y consta de 8 edificios, cada uno con 32 celdas, que albergan más de 100 personas cada una. El detalle perturbador es que cada celda solo tiene 2 lavamanos y un inodoro. Los guardianes de la prisión usan máscaras de esquí para ocultar su identidad y evitar convertirse en objetivos si estos miembros de la pandilla salen. Y hablando de salir, muchos críticos creen que someter a estos prisioneros a tal nivel de crueldad tendría un impacto en la economía de El Salvador una vez que salgan. Pero según Bukele, ellos nunca saldrán. La ofensiva que el señor Bukele ha liderado contra el crimen organizado ha encarcelado a aproximadamente 75,000 personas, que al menos uno de cada 45 adultos está actualmente encarcelado. Otros líderes de la región están tomando nota y han debatido la adopción de muchas de las mismas medidas drásticas, pero incluso si quisieran hacer el intercambio que el gobierno del señor Bukele ha hecho, hacer las calles más seguras a través de métodos, es poco probable que tengan éxito. Las condiciones que permitieron el éxito y el estrellato político del señor Bukele son únicas para El Salvador y no pueden exportarse. ¿Por qué preguntas? Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y las organizaciones de Estados Unidos americanos han criticado los actos de Bukele como presidente. Se le acusa de amenazar a miembros del Congreso con tropas y despedir a magistrados de la Corte Suprema mientras los reemplazaba con jueces que permitieron a Bukele postularse y ganar un segundo mandato.
A pesar de esta prohibición constitucional, las críticas extranjeras también han permitido a Bukele unir a los salvadoreños contra un enemigo común y lo han puesto a él y a su país de 6,5 millones de habitantes en el mapa. Por el contrario, esta pequeña nación ahora se rige como un estado policial. Soldados y agentes de policía sacan a los ciudadanos de las calles y los meten en prisiones sin darles una razón y permitirles acceso a un abogado. Hay informes creíbles de que los reclusos han sido torturados y, en casos más espantosos, asesinados. En 2022, la presidenta del país vecino, Honduras, la señora Xiomara Castro, declaró una guerra contra la extorsión siguiendo los pasos de Nayib Bukele. Pero en su caso, las tasas de homicidio disminuyeron, aunque las pandillas siguieron siendo poderosas. Más al sur, Ecuador estaba lidiando con su propia explosión de violencia de pandillas. Algunos ciudadanos afirman que quieren un hombre como Bukele para erradicar la violencia y poner orden. E incluso en Chile, históricamente tanto una democracia más fuerte como un país más seguro que El Salvador, los ciudadanos afirman querer un hombre como Bukele. Pero los imitadores de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en otros países latinoamericanos pasan por alto un punto clave: las condiciones que permitieron a Bukele erradicar las pandillas de El Salvador que se presenten conjuntamente en cualquier otro país. Las pandillas de El Salvador eran únicas y lejos de ser las organizaciones criminales más formidables de toda la región. Durante décadas, solo unas pocas pandillas lucharon entre sí por el control de territorios específicos. Ahora, cuando pones eso en comparación con los poderosos cárteles de México, Colombia y Brasil, comienzas a darte cuenta de que las pandillas de El Salvador no eran grandes jugadores en el comercio global de drogas y se enfocaban más en extorsión. Comparadas con estos grupos, estaban mal financiadas y no tan armadas. Otro aspecto que se debe considerar es que después de que el señor Bukele arrestara a los principales líderes, se desmoronaron. No sería una historia tan simple en otros lugares de América Latina, donde las organizaciones criminales son más ricas, están más concentradas internacionalmente y mucho mejor armadas que las pandillas de El Salvador alguna vez lo fueron. Tomemos como ejemplo los cárteles en México. La guerra mexicana contra las drogas, aunque no involucró políticas legales estrictas como las de Bukele, resultó en el arresto de cientos de señores de droga. Sin embargo, debido a que estos cárteles estaban tan coordinados, casi nada cambió. En cambio, contraatacaron y en algunos casos nuevos grupos criminales llenaron rápidamente el vacío atraídos por las enormes ganancias del comercio de las drogas. Si vas a Colombia, la guerra de Pablo Escobar contra el Estado en los años 80 a los años 90 cuenta una historia similar. No importa cuánto golpeara el gobierno colombiano a su organización, su reacción fue más fuerte. El Salvador tiene fuerzas de seguridad más formidables y profesionales comprometidas a aplastar a las pandillas cuando el señor Bukele las llamó en comparación con algunos de sus vecinos. Considere Honduras, donde la corrupción patrocinada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es profunda. Esta circunstancia condenó desde el principio los intentos de la presidenta Castro de emular al señor Bukele. En otros países como México, se ha informado que los grupos criminales han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. De manera similar, en Venezuela, ha habido informes de oficiales dirigiendo sus propias operaciones de tráfico de drogas. Así que incluso, si los presidentes envían soldados y policías a realizar redadas masivas al estilo Bukeles, las fuerzas de seguridad pueden no estar preparadas o pueden tener incentivos para sofocar la tarea en cuestión. Finalmente, el señor Bukele enfrenta muy poca oposición política, considerando que no hay muchos partidos políticos que se opongan a su gobierno. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos o fuerzas de oposición más robustas en su lugar que ayudarían a mantener a un ejecutivo excesivo bajo control. La mayoría de los gobiernos allá afuera nunca podrían haber acordado hacer cumplir los tipos de políticas que Bukele impulsó. Simplemente no es constitucional. Y aquí hay algo de lo que nadie habla realmente. Aunque el impacto de la represión en El Salvador fue transformador, las pandillas no han terminado. De hecho, los propios datos del gobierno contradicen la narrativa de la administración de Bukele, que las pandillas han sido completamente derrotadas. En octubre de 2023, la administración de Bukele afirmó haber arrestado a 52.541 miembros de la pandilla MS-13, 13.682 miembros del barrio 18 sureños y a 10.741 miembros del barrio 18 revolucionarios. Pero estas cifras fueron exageradas. Según los registros oficiales de la policía salvadoreña, más de la mitad de los detenidos bajo el estado de emergencia no son miembros plenos de pandillas. Específicamente, solo hubo 32.331 arrestos de miembros de pandillas, 41.733 arrestos de presuntos colaboradores y 3.435 bajo investigación, mientras que al menos 36% de miembros de pandilla y colaboradores, más de 42.000 individuos, permanecen libres. Entonces, ¿puede la estrategia de Bukele funcionar para otros países? Si otros países intentan copiar lo que ha hecho, es más probable que solo repliquen el lado oscuro del modelo de El Salvador y no sus logros. Los gobiernos podrían encontrarse consumidos en el caos a medida de que los grupos criminales se multiplican en números o contraatacan con un amplio poder de fuego. En el proceso, podrían potencialmente reducir el espacio para la sociedad civil, la transparencia gubernamental y acumular un montón de detenidos en cárceles ya sobrepobladas. Históricamente, los presidentes de América Latina, que han sido menos que totalmente comprometidos con la democracia, han estado ansiosos por tomar algunos o todos estos pasos
peligrosos para ganancia política, así que tal vez la lucha contra el crimen sirva de excusa perfecta. Pero, por todo su éxito en la reducción del crimen, el modelo Bukele viene con un costo severo. Si estos líderes y presidentes están dispuestos a asumir el costo, podría cambiar verdaderamente todo.